amáramos incondicionalmente como amamos a nuestros hijos. De eso se está tratando esto. Entonces yo tengo que mirar al lado mío y ver a mi esposo y a mi esposa y decir que es una bendición para mi vida. ¿Puede hacerlo? Mírelo, sostenga la mirada. Como dice el pastor Omar, que yo le sostuve la mirada la primera vez que lo vi, por eso cayó muerto. Entonces, pensando de esta manera, nosotros conformamos una unión estratégica. Una unión estratégica que tiene que aprender a cumplir su función. Dios establece roles dentro de esta unión estratégica con el fin de que podamos ser felices. Ese es el propósito de Dios. Siempre usamos Jeremías 29:11, decimos que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros, para que tengamos futuro y esperanza. Exactamente aplicado a nuestro matrimonio. Lo aplicamos a otros órdenes de la vida, no lo aplicamos a veces a nuestro matrimonio. Y a veces soportamos o aguantamos o sobrevivimos a un matrimonio por años hasta que la muerte nos separa. Y algunos, sabiendo de esta unión estratégica, sabiendo de los principios de Dios y llamándonos espirituales, como hablábamos con las mujeres, con las esposas, tratamos este asunto como si fuéramos carnales. Decimos que oramos, nos metemos en ayuno o pedimos conserjería para que el otro cambie. Y en esta unión estratégica de Dios, los que tenemos la responsabilidad 100% somos cada uno de nosotros. Es mentira, es un mito que digan afuera que tenemos el 50% de la responsabilidad. Tenemos el 100% de la responsabilidad por nuestro cónyuge. Todo mi tiempo, todo mi dinero, toda mi atención está direccionada a que mi esposo o mi esposa se desarrollen como persona. Es para ellos. Yo me casé para hacerlo feliz a él. Por muchos años fallé, pero ahora lo estoy logrando, ¿no? Lo estoy logrando. Claro, porque venimos con un equipaje que es familiar y hemos visto modelos, matrices de aprendizaje que hemos traído de nuestras familias que nos hacen repetir algunas historias en nuestros propios matrimonios. Entonces, si tenemos esto en mente, tenemos que entender que tenemos que desactivar esta clase de estructuras mentales que tenemos. Tenemos que permitirle a Dios que resetee nuestro pensamiento y nuestro corazón en este tiempo y comencemos a poner y enfocarnos en los principios de Dios para el buen funcionamiento de nuestro matrimonio. La función. ¿Qué función cumplimos? Primero, antes de decirle la función que cumple, yo le digo que a mí lo que más me costó fue sujetarme, ¿sí? Estar o ser sujeta a mi esposo. Imagínense que después es mi pastor, porque él es el pastor de las iglesias. Yo pastoreo la iglesia principal, pero es él el pastor sobre todos nosotros. Y a mí me costó sujetarme y el Señor me llamó la atención. La sujeción es muy importante, no es servilismo, porque yo tenía en mi mente el mito que dice que cuando uno tiene que sujetarse, tengo que hacer lo que Él dice. No pensando que el amor autodonador que Él tiene por mí me permite realizarme como persona. ¿Está entendiendo? Ese amor que Él tiene por mí está pensando en mis necesidades, no solamente básicas, sino las más profundas, espirituales y materiales, y está tratando de llenarlas. Entonces voy a lo que dice la palabra. La palabra dice que el hombre es la cabeza. Eso dice los códigos domésticos que Pablo establece en la palabra. Él es la cabeza, como Cristo es cabeza de la iglesia. Después el pastor Omar va a hacer una exégesis de eso. No quiero hacerlo, pero estoy yendo a lo que dice la palabra. En el hebreo hay dos palabras para cabeza, rosh y kefale. No es rosh de cabeza, solamente de cabeza, sino kefale. La palabra kefale es fuente de vida para su esposa. Ustedes son nuestra fuente de vida. Escuchen, actuando por amor a nosotros. ¿Qué significa kefale para el hombre, para todos los hombres que escuchan? Y es algo que yo también aprendí, porque mi interpretación del rol del hombre era que él estaba para mandar y no dejarnos hacer lo que nosotros queríamos. Y no se trata de eso en la palabra. Se trata de amar a tu esposa protegiéndola física y espiritualmente. Amar asumiendo el rol espiritual, de líder espiritual de la casa.
Ustedes tienen la responsabilidad de guiar espiritualmente a la familia. Y esto ha sido, no sé si acá en México, pero esto ha sido un problema en Argentina. Los hombres se quedan en la casa y las mujeres hacemos los ayunos y las oraciones. Nuestras iglesias están llenas de mujeres y pocos hombres vienen a las reuniones. Están comprometidos con el Señor. Y yo creo que si nosotros entendemos esto que Dios nos está dando como oportunidad después de salir de esta pandemia, que quizás fue para muchos como si fuera una tumba, pero es un útero donde Dios está intentando prepararnos para salir al mayor avivamiento que viene sobre la iglesia. Entonces, si se levantan los hombres, ustedes no saben, va a ser una explosión en el mundo espiritual, porque los valientes van a reclamar la autoridad que fue quitada por el diablo sobre las familias. Y entonces vamos a ver a hombres sacrificándose por sus mujeres, siendo cabezas de su casa, rehusando compararlas con otras mujeres, trayendo la exclusividad matrimonial, la fidelidad, haciendo un pacto con sus ojos, como dijo Job, para no mirar a otra mujer, porque miren, hay millones de mujeres mejores y más lindas y más esbeltas que nosotros, pero nosotros somos las dueñas de sus ojos. Y esto es muy importante porque hay muchos ojos vagabundos en la casa de Dios. La otra cosa es amar. Ustedes están llamados a amar, demostrando que después de Jesús, la persona más importante para ustedes es su esposa, ante cualquier otra persona. Y la última cosa que tienen que entender, que nosotros somos el resultado de lo que ustedes hacen con nosotros. Ustedes son los artífices de las esposas que tienen. A veces miran a su lado y dicen, es la esposa que me tocó. Es la esposa que formaste. Es la esposa que estás modelando. Y eso es lo importante, porque si entendemos esto, vamos a enfrentar el próximo tiempo de una manera diferente. Y nuestros hijos no tendrán que padecer lo que nosotros padecimos. Vamos a cortar las ligaduras generacionales, los patrones mentales y los mandatos familiares que han venido sobre nosotros a pesar de que éramos creyentes, que no fueron quitados ni siquiera con la sanidad interior, ni con la liberación. Seguimos teniendo algunos demonios pegados a nosotros. Y necesitamos urgentemente que los varones, los valientes de la casa tomen su responsabilidad. Que se levanten cada mañana para pedir el diseño de Dios antes de ir a trabajar. Y puedan bendecirnos antes de irse. Imagínense el cambio que a partir de mañana, del lunes, todos ustedes se levanten temprano y digan, vengan, porque ya oré y ahora voy a soltar la bendición sobre ustedes. Y bendiciendo a tus hijos, y a tus nietos, a tu esposa, sería diferente. Ahora, la mujer también tiene responsabilidad, del 100% de la responsabilidad. Nosotros no fuimos creadas para quedarnos sentadas. La manera en que Dios nos creó a nosotros es para tener un liderazgo de influencia. Y el liderazgo de influencia de más importancia la tenemos dentro de la casa. Nosotros tenemos que compartir el diseño con los nuestros. Cuidar el legado espiritual que nuestro esposo está bajando. No desautorizarlo. Tenemos que entender que hemos sido puestas para compañía, ¿sí? No como un adorno. No para ser exhibidas, sino para complementar al hombre que Dios nos dio como esposos. Por eso es importante que nosotras entendamos cuál es nuestro lugar. ¿Qué significa asumir nuestro liderazgo? Es respetar al varón que Dios puso a nuestro lado. Es considerar cada palabra que Él dice. Es poner atención, es acompañarle, es ser su hombro donde Él pueda llorar cuando está en tiempos de necesidad. Diciendo esto, voy a ir, que la palabra de Dios nos enseña que tenemos no solamente roles diferentes, sino que hay maneras de poder comunicarnos. Se ha descubierto que el 80% actualmente de todos los problemas matrimoniales es la comunicación. Es la manera en cómo nosotros nos comunicamos. Y como vamos a hablar de comunicación, porque atraviesa todas las áreas de nuestra vida, quiero que tengamos algunos conceptos importantes. Primero, nos enseñaron en la escuela que la comunicación era un mensaje que tenía un transmisor y un receptor y que por ahí había transferencias. Ahora,
estudiando un poco más, los que saben un poco más que nosotros en el tema de las relaciones personales, la comunicación construye relaciones, no es solamente la transmisión de un mensaje. Cuando nosotros estamos hablando, estamos dándonos a conocer y estamos abiertos para conocer al otro que se comunica con nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado cómo usamos nuestras palabras. Y la palabra de Dios nos da sabiduría en esto y nos dice que tenemos que tener cuidado porque hay poder en nuestras palabras, poder de vida y de muerte. Nosotros decidimos cuáles usamos. Y muchas veces, muchos de los problemas matrimoniales que tenemos son debido a las palabras de muerte o de descalificación que usamos diariamente. No hablamos el lenguaje del cielo, no hablamos en lenguas, no me estoy refiriendo al don de lenguas, me estoy refiriendo a cómo Dios esperaría que nosotros hablemos o cómo Dios esperaría que fuera nuestra comunicación. Así que tengo que entender una cosa importante. No puedo comunicar nada si no estoy enfocado en aquel con el que quiero comunicarme. Tengo que ser intencional en la comunicación. Y esto lo digo, ¿saben por qué? Porque los hombres tienen menos palabras que nosotros. Podemos apabullarlos con palabras, ¿verdad, varones? Podemos hablar demasiado, los perseguimos. Pero ¿saben? Si intencionalmente ustedes desean escuchar nuestro corazón, se van a sentar y van a poder entendernos. Y una de las cosas importantes es que tengamos como esposos la intencionalidad de tomar tiempos para poder comunicarnos de cosas que importan. En psicología se habla de metacomunicar. ¿Qué significa metacomunicar? Significa hablar de lo que nos está pasando, no de los peces que están en el mar ni las aves que vuelan. A veces nos juntamos a hablar y hablamos de todas las cosas y lo que menos hacemos es enfocarnos en lo que nos está pasando. Por eso una necesidad que tenemos es de sentarnos a hablar de lo que nos está pasando. Y un buen ejercicio sería que llegaran a la casa, prepararan un cafecito y se sentaron a hablar de lo que está pasando. Porque seguramente todo lo que hemos hablado en esta mañana ha despertado cosas. Y uno dice, wow, clic, clic, clic. Entonces empieza a anotarlo. Son ítems. No los hable todos juntos. No se puede tratar todos los temas a la vez. Nosotros podríamos. Las mujeres y ya resolvemos, ya el lunes tenemos resuelto todo. Pero tomen de a uno, chicas. Tomen de a uno. Háganlo con paciencia. Esto es lo que dice, pero tengo que estar enfocado. Me tiene que interesar lo que le está pasando a mi esposo. No puede ser que yo me levante y vea a mi esposo cabizbajo, a mi esposa que está llorando en un rincón y no poder preguntarle qué le está pasando y no poder decirle que me diga, que abra su corazón. No importa lo que vaya a decir, pero que yo voy a estar dispuesto a escucharlo. Mire, otra cosa que debemos aprender es que no podemos comunicarnos si insistimos en permanecer en nuestras razones, queriendo que el otro haga lo que yo digo. Nadie puede ir con su razón a sentarse a la mesa de la negociación. Seríamos egoístas y orgullosos y el diablo ganaría la pelea. ¿Sabe? Porque cada vez que vamos a hablar de lo que nos pasa, el diablo sabe que nosotros nos cuesta resignar nuestra razón para proteger la relación, y lo que hace es convertir los espacios que podrían ser fértiles en comunicación y de construir no solamente nuestra relación, sino hacer que la atmósfera de nuestro hogar fuera diferente para bendición de nuestros hijos, él lo convierte en un desierto. Entonces no demos lugar al diablo. Aprovechemos la oportunidad que tenemos de comunicarnos mientras podemos hacerlo, ¿sí? La tercera cosa es la única manera efectiva de mantener una comunicación saludable es que yo pueda recibir a mi cónyuge tal cual es. Conectarme emocionalmente con él. Yo sé las fallas y las virtudes que tiene el pastor Omar. Yo sé que él habla más que yo. Yo creo que Dios le dio palabras adicionales, ¿no? Cuando predica uno lo ve que habla y yo digo, no tengo tantas palabras para predicar, pero él habla. Y él tiene la capacidad de ganarme porque él me escribe poemas. Entonces cuando yo me enojo y me pongo seria, ¿verdad? Cuando yo me pongo seria, él sabe que no es fácil entrar con esta leona que se enoja. Entonces lo que hace, me manda mensajitos. Me manda mensajitos y me empieza a ablandar por WhatsApp. Hasta que finalmente me hace reír, ¿sí? No puedo sostener el enojo. De eso se trata.
de recibir como somos. Somos totalmente diferentes, fuimos criados de manera diferente. Tenemos matrices de aprendizaje en cuanto a resolución de conflictos totalmente diferentes, pero tuvimos que llegar a un momento de tener que enfocarnos en el uno y en el otro, dejar todo lo que no servía en nuestro equipaje generacional y enfrentar los asuntos de nuestro matrimonio para poder seguir adelante. Y ahora estamos más que nunca convencidos, y siempre lo charlamos, mire, hemos tenido discusiones de quién se va a morir primero. ¿Qué quiero que haga en mi entierro? Y él me dice que sí, porque dice que cuando yo estoy muerta, él no voy a saber si lo hace o no. No me va a hacer caso. Pero es ese tipo de cosas de poder sentarnos y hablar. Hemos hablado de cosas de las que no estamos de acuerdo, diametralmente diferentes, ¿sí? Un lado al otro, como el péndulo. Pero hemos logrado llegar al balance. ¿Por qué? Porque hemos sido intencionales en nuestra comunicación. Hemos sido intencionales en nuestra comunicación. A veces uno dice, no voy a seguir hablando de esto porque ya no tiene caso, pero hemos decidido caminar la siguiente milla, abandonando nuestras razones y pudiendo llegar al acuerdo. ¿No ha sido fácil? No ha sido fácil, pero no es imposible. Dígale a su esposo, no es imposible, así que lo vamos a tratar de hacer. La tarea de ser uno es difícil. Lo venimos diciendo, somos seres relacionales y todo nuestro universo diario está atravesado por comunicación. Entonces, queremos saber, ¿sí? Cada oportunidad que se nos presenta a la mañana, a la tarde, por ahí termina siendo un conflicto. El tema no es el conflicto es una oportunidad de poder crecer. No lo vemos como un camino sin salida, sino que entendemos que si podemos negociar vamos a llegar a los lugares espaciosos que Dios nos quiere llevar. Entonces necesitamos, ¿sí?, aprender que los conflictos van a aparecer todos los días. ¿Cuántos saben de lo que les digo? El Señor Jesús nos advirtió en Juan 16:33, en el mundo van a tener aflicción, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Y si somos hombres y mujeres espirituales, tenemos esa victoria de nuestro lado. Un conflicto se puede convertir en una crisis, pero una crisis tiene fecha de vencimiento. Oiga, una crisis tiene fecha de vencimiento. Si hay una crisis que no se ha superado, usted se ha quedado detenido en una etapa de su vida. Es imposible que estemos arrastrando un problema de hace 20 años atrás. Eso no es posible. Si eso ha pasado, usted se ha quedado o está encadenado a esa situación del pasado y no ha podido progresar en otras cosas. Entonces, lo primero que hay que hacer es enfrentar esas cadenas, ¿sí?, que hay hacia adelante, que hay hacia atrás, porque hacia adelante va a haber minas terrestres que el enemigo va a poner todos los días. Pero Dios nos prometió que tenemos el insumo de misericordia y de fidelidad de parte de Él para poder resolver todo lo que se nos aparezca en las 24 horas. Por eso es necesario que vayamos a la presencia. Y no es algo nuevo que les estoy diciendo porque ustedes han sido discipulados con este pensamiento por sus pastores. El ir al espacio de reflexión de Dios, a escuchar lo que Dios tiene para decirme. No solamente ir a hablar a la presencia de Dios y a decirle que cambie al otro o las cosas o sugerencias que queremos darle a Dios, sino hacer el silencio necesario para que Dios pueda inclusive hablarnos y decirnos lo que tenemos que cambiar nosotros. Así que como veíamos que los conflictos van a aparecer todos los días, hay algo que tenemos que tener en cuenta. En todo conflicto aparecen 4 cosas que son importantes. Yo le digo, aparece una iris o la iris. Son las iniciales. Aparece una información, en el conflicto se levanta una información, algo nos está llegando que nos hace o nos empuja a reflexionar. Y en esa reflexión que nosotros tenemos de eso que está sucediendo o de la información que nos está llegando, nosotros necesitamos darle una importancia. Hay días que llegan conflictos que son casi sin importancia. Entonces uno recibe la información, la pasa y dice, no tiene la importancia como para que me preocupe. Pero hay ciertos conflictos en nuestros matrimonios que levantan en la reflexión y la importancia que le damos es tan grande que nos
nos paralizan en el momento y necesitamos, ¿sí?, pasar, porque pasan por nuestros sentimientos. Cuando pasan a nuestros sentimientos la información es cuando empiezan los problemas. Porque empiezan a venir sobre nuestras cabezas las expectativas que yo tengo de esto. Yo esperaría que mi esposo o mi esposa reaccionaran de esta manera. Escuchábamos con el pastor Omar a una pareja que había venido al aconsejamiento y nos decía: yo esperaría que mi esposa, cuando supo que perdí el trabajo, no pensara que el mundo se viene abajo, que yo puedo conseguir otro trabajo. Y la pérdida del trabajo había sido una crisis que los había llevado aún a pensar en separarse. Y decir: mejor nos separamos y yo busco trabajo porque vos y no vas a conseguir. Los ventiladores. Entonces, las expectativas que tenemos. ¿Qué expectativas tengo de lo que está pasando? ¿Y qué necesidades? Cuando pasan mis sentimientos, ¿qué necesidades? ¿Qué necesito yo en este momento? Y yo les cuento esto. Yo padezco una enfermedad que es degenerativa del hígado y ahora pasó al páncreas. Entonces ha sido tiempos muy duros. Han sido 12 años, casi ahora 14, donde mi cuerpo, tuve shock anafiláctico, porque se me contaminó mucho la sangre, porque el hígado no funcionaba bien, yo no lo sabía, entonces no puedo comer más chocolate. Eso fue una condena. Bueno, y recuerdo que cuando supimos los resultados y el doctor dijo y le dijo al pastor Omar que el fin de eso era cirrosis, eso es la enfermedad de un alcohólico, tengo esteatosis hepática no alcohólica, los dos salimos como paralizados no esperando que nos dijera eso. Nosotros pensamos que nos iba a decir que había una solución y dice, y en el último de los casos un trasplante. Y me acuerdo que después de eso, y la iglesia al enterarse empezaron a orar, y todo el mundo que tiene mucha fe, porque es verdad, cuando uno está pasando por necesidades, todo el mundo tiene más fe que uno. Entonces, pastora, no lo declares, digo, no tengo esteatosis hepática. Y yo decía, no tengo esteatosis hepática, pero cada vez que iba a los controles cada 3 meses, cada vez mis informes eran peores. Entonces empezaron a probar medicamentos y un montón de cosas. Y el pastor estaba en viaje y había sido un tiempo muy duro. El último examen que habíamos tenido había sido muy feo. Entonces yo sentí ese enojo interior, que yo conozco los versículos y todo el mundo me bombardeaba con versículos. Yo sé que son bien intencionados. Pero ¿saben qué? El Señor me hizo sentar y reflexionar y decir, esos versículos habían tenido significancia para mí cuando se los di a otros, pero en ese momento no había caso. Y mis lágrimas corrían porque yo decía, ¿por qué? Si yo nunca tomé alcohol, ¿sí?, era una necesidad. Entonces cuando él llegó de viaje, entramos a casa, íbamos a tomar unos matecitos y él me miró y yo le dije, no me digas nada, no me digas que Dios me va a sanar, solo necesito un abrazo. Yo estaba en crisis, una crisis horrible, ¿sí? Y él me abrazó y ¿saben qué? Yo sentí que todo iba a estar bien. Sentí que todo estaba bien. Porque mi crisis yo necesitaba un abrazo, no necesitaba palabras, no necesitaba sermones, no necesitaba que nadie me dijera que por ahí tenía un pecado oculto y lo tenía que confesar para que se me fuera lo que tenía en el hígado. ¿Y qué deseaba yo? ¿Qué deseaba yo en esa situación? Era que él me abrazara y me dijera que todo iba a estar bien. Y nos comprometíamos. Y ¿no saben qué? ¿A qué me comprometo en esta crisis? Nos comprometimos los dos, porque él lloraba más que yo. Y nos comprometimos los dos a no llorar, sino a esperar la voluntad de Dios. Y a ver lo que Dios tenía para adelante. A preguntarle a Dios qué estaba hablando sobre esta situación. ¿Cuál era el diseño para enfrentar esto? Y empezamos a tener victoria. ¿Y cuáles eran mis intenciones? Él no me iba a encontrar llorando, yo iba a declarar. A mí me gusta mucho cantar. Así que cuando él me encontraba cantando, sabía que yo estaba en el peor de mis días. Yo cantaba, a solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está. Y él sabe qué hacía, venía y cantábamos a dúo. Puedo oír su voz y que suyo dice seré. ¡Wow! Y él sabía que era mi peor día, pero cantaba conmigo. Y cantábamos a dúo y al final
Nos reíamos y seguíamos adelante. Por eso las crisis no te sepultan, a menos que lo quieras. Una crisis no puede sepultar tu matrimonio, a menos que estés dispuesto a que lo sepulte. Por eso hoy queremos decirte que hay que tomar acciones que sean proactivas. Hay que elegir la posición que vamos a tener en las discusiones. No vamos a ganar siempre, no vamos a tener la razón siempre. Lo que tenemos que primar es la relación. Por eso tenemos que entender que podemos tener 3 maneras de resolver nuestros conflictos. Primero, la dominación, que es contra lo que dice la Biblia, porque dice que los dos estamos sometidos bajo la autoridad de Dios. Tenemos una simetría, no una simetría rígida, que estamos luchando por a ver quién manda en la casa, sino que estamos posicionados delante de Dios en el mismo nivel. Solo que cuando el hombre es que fale, nosotros estamos como complementariedad. Y nos conviene porque es protección, es fuente de vida para nosotros. Pero estamos allí frente a Dios. Cuando uno domina y el otro es sumiso, se hace siempre lo que uno dice. Y eso no es correcto, porque hablamos del poder del acuerdo. La segunda cosa que podemos tomar, y es lo que han tomado muchos matrimonios. Encontramos un matrimonio hace poco que hacía casi un año que no tenía intimidad y que no se hablaban. Tienen hijos grandes, tienen hijos adolescentes y se sientan a la misma mesa a comer y se ignoran. Y van a la iglesia y se sientan juntos, levantan las manos cada uno en su lugar y siguen se han alejado completamente. Los conflictos no se resuelven huyendo de la situación. Lo peor que yo aconsejo esto, a veces es necesario, en el caso de violencia, sacamos al violento de la casa por un tiempo hasta que recibe un tratamiento para que pueda volver a la casa, ¿sí? Es que pueda ser instruido en el tema del manejo de su violencia para proteger la familia. Pero los problemas no se resuelven desde afuera. Y generalmente todos nosotros a veces pensamos, quizás sea mejor que nos tomemos un tiempo. Tomarse un tiempo en la presencia de Dios es diferente a tomarse un tiempo separados, a menos que sea violencia. Lo estoy diciendo porque nosotros lo recomendamos con el tratamiento correspondiente. Pero los esposos que no tienen violencia, no tienen que mudarse de casa, no se tiene que ir a la casa de su mamá por un tiempo para saber cómo va a resolver el problema con su esposa o con su esposo. Hay que permanecer en el lugar, porque es allí donde Dios traerá la revelación para ambos, ¿sí? Para ambos. Porque son ambos los que van a tener que tomar resoluciones poderosas en cuanto a esa situación. Y la tercera es la resolución o intimidad, que se toma el conflicto como una oportunidad para crecer. Es duro, no es que, wow, vamos a enfrentar esta crisis, qué bueno que crecimos. Tiene sus ribetes. Pero no le tenemos miedo al conflicto porque sabemos que Dios camina con nosotros, ¿sí? Y está allí para darnos la sabiduría creativa para resolver ese conflicto. En todo conflicto podemos discutir y vamos a sacarle el mito sobre esta palabra. Discutir es poner sobre la mesa todo lo que nos está pasando. Es lo que dicen los psicólogos, es metacomunicar. Es decir, de esto estoy hablando. No estoy hablando del que el auto se rompió, estoy hablando de esto y no de aquello, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que somos diferentes. Por naturaleza nosotros las mujeres perseguimos. No sé si les pasa, pero yo cuando quiero hablar, cuando estábamos recién casados, quería hablar con el pastor Omar, lo perseguía, porque él huía de la conversación. Y finalmente, si no le gustaba lo que le decía, se iba y cerraba la puerta y me dejaba del otro lado de la puerta. Hasta que entendimos que huyendo de las situaciones no podemos resolver, ¿sí? Entonces yo aprendí a no perseguirlo, a sentarme en la mesa del acuerdo, preparar un mate y tomar tiempos para hablar. No hablamos los dos a la misma vez. No es un ping-pong de respuestas porque no nos van a dar un premio después de eso, ni vamos a subir de nivel como en los jueguitos de preguntas o de trivias en el celular, sino que tenemos que escuchar lo que el otro está diciendo para conocer su corazón y para conocer su necesidad. Y para saber si nosotros no estamos ocupando un lugar en la conversación que está en lugar de construyendo, destruyendo a nuestro cónyuge. Muchas veces nosotros, dice que en la comunicación se toma una posición. Y hace poco leí una
una historia que dice que contaba un anciano a un muchacho joven que tenía problemas en su matrimonio y le decía que las crisis que se puede superar las crisis, pero hay crisis que no se pueden superar y es de acuerdo a la posición que tomemos. Si tomamos una posición de obstructores, lo único que vamos a producir es infección. Y él le daba la ilustración de que cuando nos entra un granito de arena al ojo, dice que nosotros frotamos el ojo, lo irritamos y muchas veces se produce una conjuntivitis y a veces se agrava y si no es tratada a tiempo puede complicar la visión. Y por otro lado le compartía que el mismo granito de arena que cae en una ostra, ¿sí?, con la fricción del tiempo, termina siendo una perla. Entonces él decía, ¿qué lugar estamos ocupando en la conversación o en la comunicación o en el problema o en la crisis? ¿Soy aquel que es facilitador de soluciones o soy aquel que es complicador? ¿Soy el que produce una infección en mi matrimonio o el que produce el resultado de una ostra que trae una bendición inherente a nosotros por la posición que tomamos? Este es el tiempo que nosotros tenemos que aprender que no discutir no es pelear. Cuando la escalada simétrica llegó a un punto donde ya los gritos no nos dejan oír la voz de nuestro cónyuge, tenemos que cortar ahí y pedir un tiempo fuera. Es pararla por ese momento. Pedimos un tiempo fuera, 5 minutos, salga de una vuelta por el jardín y vuelva a entrar. Pero no de una vuelta en el jardín para enfurecerse, sino para descargarse y decir, Señor, toma control de esta situación. Toma control de esta situación. 5 maneras para resolver conflictos y con esto voy a terminar. La primera es sentarse a negociar. Vamos a aplicar los principios bíblicos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. La ira, como la describe la palabra, es saludable. El enojo es saludable mientras no se convierta en ira y no se estacione en nuestras vidas más de el atardecer de ese día que nos enojamos. Es decir, no se puede llegar al otro día con el mismo enojo del día anterior. Dígale, no se puede. No se puede. Pero encontramos a matrimonios cristianos espirituales que arrastran 20 años de puestas de sol. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a aplicar los principios bíblicos porque somos espirituales. Inmediatamente sabemos que se nos salió la cadena. Yo digo que cuando a mí se me sale la cadena de mi bicicleta, uno dice cosas que no tiene que decir. Así que cuando estoy viendo que se está soltando la cadena, hago silencio. Mi madre me enseñó que si no tengo nada bueno para decir, mejor no lo diga. Y si lo que digo no va a bendecir, nadie tiene que escucharlo. ¿Está entendiendo? La segunda cosa es entender que somos diferentes y vamos a afrontar los problemas de manera diferente. Tercera cosa, no cerrarse en culpas. Si nos detenemos en la culpa, ¿sí?, nos va a hacer entrar en un terreno estéril en donde no vamos a poder construir nada. No, si yo insisto en la culpabilidad del otro, tengo que ser tan amplio en mi manera de pensar, de que no tengo que enfocarme en lo que el otro hizo, sino en ver qué puedo hacer para que salgamos de esta situación. La cuarta, formatear mi disco duro. Debemos despojarnos de suposiciones, prejuicios que entorpezcan la comunicación. Con las hermanas yo hablaba anteriormente y le decía que muchos de nosotros tenemos los diálogos internos. Los diálogos internos no son malos. Uno habla con uno mismo y trata de resolver los problemas, pero a veces no pasan de ahí. Nosotros resolvemos los problemas en nuestros diálogos internos, pero en la realidad siguen estando. Así que necesitamos formatear, no tenga preconceptos, no diga de esta no vamos a salir. Dios tiene siempre una nueva posibilidad, un nuevo camino para poder darnos una nueva oportunidad. Y la quinta cosa y la última es reconocer las fallas. Reconozcamos cuando nos equivocamos. Reconozcamos cuando nosotros hemos sido el motivo de la ofensa o el motivo de la crisis. Tenemos que aprender a pedir perdón por nuestros errores y nuestros pecados contra
nuestro esposo o nuestra esposa. Y recordar que el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. El amor puede estar encapsulado, ¿sí?, bajo la desilusión, porque no respondieron a las expectativas que yo esperaba, porque no es el esposo o la esposa que me dijo que iba a ser, y entonces eso trae acumulación de desilusiones y trae otra capa más sobre el amor, que es la frustración, y la frustración es la que nos lleva finalmente al resentimiento. Es ser gente resentida, es ser gente que cree que no vamos a poder resolver, esperando la primera oportunidad para dejar de estar con nuestro esposo o con nuestra esposa. Y Dios trabaja en nuestro resentimiento. En el día de hoy tiene que atravesar esas capas y hacer que ese amor vuelva otra vez a ser como el primer día. Pastor Omar, Dios les bendiga.